Vamos a empezar pues con el fundamento del trabajo que se ha realizado. La primera cuestión es que se ha hecho un estudio por el cual se ha comprobado que el plato de Harvard no aporta de una serie de nutrientes cantidades suficientes, incluso utilizando tamaños de plato que implican raciones muy grandes. Por tanto, hay una propuesta nueva que sería la de utilizar los típicos dos platos, primer plato y segundo plato, más el pan y el postre, y vamos a seguir la misma sistemática que se ha realizado para determinar la idoneidad del plato de Harvard. Se va a aplicar a esta nueva forma de valoración y de formulación de los menús basados en pues, las recomendaciones de la ESAM de su pirámide alimentaria y las raciones que recomienda, y por supuesto en el estilo de vida mediterráneo. Este es un poco el esquema de lo que vamos a trabajar. Son dos platos en las que en función de 6 modelos distintos se pueden distribuir los alimentos y se hacen pues de forma progresiva en diferentes diámetros. Desde 17 hasta 32 centímetros se va incrementando, y los alumnos lo único que han tenido que hacer es seleccionar qué modelo van a utilizar, qué ingredientes son los que van a emplear dentro del modelo, e ir construyendo sus platos en los diferentes tamaños que corresponde. Estos son los 6 modelos de los que estamos hablando, con un pequeño ejemplo de cómo podemos construir cada uno de ellos. Cada grupo de alumnos ha trabajado con un fichero Excel en el cual pues han tenido que incluir, en función del modelo de menú que han elegido para utilizar, que lo tienen que consignar en esta parte de aquí, han ido indicando la cantidad de los alimentos que seleccionan en esta parte, de unos que previamente se le había preseleccionado, la cantidad de alimentos que han ido ubicando en la bandeja modelo que tienen que utilizar para las diferentes cantidades. Una vez que han introducido todos estos datos, automáticamente el software les facilita este resultado que tenemos aquí, que sería el aporte nutricional que correspondería a cada uno de los tamaños de raciones que se están teniendo. Aquí tenemos para la tabla de composición de alimentos, para el alimento concreto que han elegido, merluza, pasta alimenticia. Esto sería la parte de arriba, lo que corresponde a 100 gramos, y esto es lo que aportaría cada uno de los diámetros de platos que están utilizando. Además de eso, los alumnos pueden obtener un resultado, que es este que tenemos aquí, donde pues se indica para el modelo de menú que han utilizado, modelo A, y seleccionando un grupo poblacional modelo para ver cómo se ajustaría, pues qué aportes tendríamos de cada uno de los componentes nutricionales que valoramos en este estudio. Aquí tenemos, por ejemplo, la parte de principio inmediato y fibra, aquí tenemos los elementos inorgánicos, aquí tenemos las vitaminas. Así, de esta manera, con esta línea que indica la cantidad que recomienda la ESAM una vez que hacemos el cálculo correspondiente a lo que debería de aportarse en la comida principal, la comida de mediodía, pues podemos ver que para algunos de los componentes nutricionales, pues a partir de una cierta cantidad de platos se cubren perfectamente las necesidades. Además de esto, hay una pestaña oculta que los alumnos no ven. Realmente hay varias pestañas ocultas, una que está la tabla de composición de alimentos, otra que están los aportes que deben de corresponder a los grupos poblacionales según la ESAM, pero sobre todo nos interesa la pestaña de error, donde vemos cómo están las distribuciones de nutrientes, los errores que se cometen en la previsión que hay en función de lo que ponen para el plato de 17 gramos. Nosotros prevemos una evolución en función de cómo aumenta la superficie al aumentar el diámetro, y pues vemos un poco cómo va variando y cómo se producen los errores. En este caso vemos que hay un problema de cálculo en uno de los valores, y por eso tenemos este dato aberrante, que este dato más adelante, si queremos, lo podemos utilizar también. Una vez que hemos obtenido los ficheros de cada grupo de trabajo, en este caso eran 86, pero se han depurado lógicamente aquellos en los que había errores que no se han podido subsanar, y nos han quedado en total 75.
Es importante que para hacer esta parte del trabajo nos hemos tenido que ir a un pendrive porque la forma de indicarle dónde están los ficheros es mucho más cómoda cuando tenemos todos los ficheros en la pestaña raíz, en el directorio raíz. Utilizamos un pequeño Excel que hemos llamado recopilador, que básicamente es esto que estamos viendo aquí. En principio parece que no hace nada, no tiene nada, y lo interesante de todo esto es que cuando vamos a la parte de programador y nos vamos a la parte de Visual Basic, aquí tenemos lo que sería la función o el algoritmo que va a ir abriendo pues desde el fichero 1 hasta el 75, ya tenemos aquí asignado el nombre del fichero de trabajo, el mismo fichero en el que estamos trabajando, va a ir desde el fichero 1 hasta el 75 y va a ir haciendo cosas con ello, va a ir extrayendo datos y los va a ir incorporando al propio fichero de recopilador. Bueno, pues esto simplemente es darle a ejecutar, se pone a funcionar. Vamos a hacer una prueba para que veamos cómo funciona. Realmente lo único que estamos viendo es esto: va abriendo un fichero, extrae los datos, los pega en el fichero recopilador, se va a otro fichero, lo abre, extrae los datos, lo pega en el fichero recopilador y así hasta que ha completado los 75 ficheros que tiene en este caso que comprobar. Cuando termina el proceso, que tarda un buen ratito, porque además no solamente tiene que abrir el fichero, sino irse a la pestaña correspondiente, seleccionar los datos, copiarlos y pegarlos, pues nos va a dar como resultado esta pestaña que tenemos aquí, que es la que pone datos capturados, donde vamos viendo que, bueno, pues para cada uno de los ficheros en este datos capturados vemos que están al final, es decir, por ejemplo, aquí tenemos todos los datos que se han recopilado del fichero EPD1, serían todos estos de aquí, y vemos que corresponden pues a los diferentes tamaños de platos, los diferentes grupos de alimentos, la elección que han hecho de cada uno de esos grupos de alimentos con las cantidades que corresponde. Y al final, cuando ha recopilado toda esta información, nos mete una línea complementaria que nos dice que ha utilizado el modelo A, y en este caso que había utilizado para comprobar las recomendaciones nutricionales el grupo de población de mujeres de 20 a 29 años, que finalmente no lo vamos a utilizar, pero esa información también la hemos recopilado. Esto pues nos va a dar una hoja de cálculo como la que estamos viendo. Voy a ponerla más pequeña para que tomemos conciencia de la cantidad de información que se ha recopilado de forma automática. Aquí es interesante ir intentando localizar si hubiera algún dato anómalo, sobre todo porque en la estructura veamos que no sigue el patrón de cómo están construidos el resto de datos. De momento no lo vemos, habría que hacer una visión mucho más depurada, y ahora lo que vamos a ir haciendo es consolidar todo esto, es decir, en lugar de que tengamos aquí huecos, vamos a poner esto otra vez en su tamaño, en lugar de que tengamos aquí estos huecos, pues aquí tiene que poner 17 centímetros, tenemos que crear una columna nueva en la que vamos a introducir cuál es el modelo que han utilizado, en este caso es el modelo A, y para que quede todo mucho más compacto. Esto se hace pues con pequeñas fórmulas de Excel que al final pues nos traslada. Aquí la primera columna es el grupo 1, es decir, el fichero 1 que hemos utilizado, pues corresponden a todos estos datos. Todos los datos corresponden al modelo A, como es lógico. Los tamaños de platos que tenemos aquí, las porciones de alimentos que se han utilizado, incluyendo los totales, y los alimentos concretos que hemos incorporado. Y aquí vemos el aporte nutricional que tendría para cada uno de los alimentos. En este caso, la merluza al horno del modelo A para un plato de 17 centímetros, pues va a aportar aproximadamente 80 kilocalorías, 79,68 o 4,95 de proteína. Y
aquí tendríamos lo que sería la suma, el resultado de sumar todos esos valores. De nuevo aquí tenemos datos porosos, datos en los cuales tenemos líneas en blanco, y luego también una cuestión muy importante, tenemos ceros. Es decir, si yo por ejemplo no utilizo proteína extra, que es este caso que tenemos aquí, pues me va a aparecer todo con un cero. El cero, si lo utilizo para cálculo, lógicamente va a suponer que aporta cero cuando realmente no existe el dato, es decir, no se ha incorporado la proteína. Por tanto, tenemos que pasar a una siguiente fase, que es una fase de depuración, que finalmente nos va a dar algo como lo que estamos viendo aquí, donde de nuevo ya tenemos todos los datos estructurados, pero vemos que no tenemos líneas en blanco, digamos líneas que no aportan datos, tenemos líneas en blanco, en este caso por ejemplo para la proteína extra, pues vemos que no aparece nada. También ya le hemos dado un formato condicional para que cuando un dato no está se vea en gris y por lo tanto sea más fácilmente visualizable, y le hemos dado también un formato a cada uno de los nutrientes para que estén las unidades que correspondan y no tengan un montón de decimales que nos despistan. Como vemos, hemos ido eliminando lo que serían los ceros. Esto tiene mucho interés para luego poder hacer los cálculos estadísticos, pero también tiene sus pequeñas inconvenientes, porque lógicamente si nos faltan datos, cuando hagamos luego los modelos estadísticos para hacer cálculo entre diferencias, va a afectarnos a esos cálculos. Ya veremos cómo lo resolvemos. A partir de estos datos, donde podemos comprobar que tenemos todos los componentes, incluido el total. Aquí le hemos cambiado el nombre, en vez de llamarlo total lo hemos llamado Z o Zotal, porque de esa manera el total queda el último, y al hacer las ordenaciones por este criterio, pues siempre se va a quedar el último de todas las líneas de trabajo. Seguimos trabajando con todo esto, y lo que vamos a hacer es quitar los totales y los blancos, con lo cual aquí ya tenemos una nueva pestaña en la que ya no tenemos el dato de total, es decir, esto sería lo que aportaría cada uno de los ingredientes de cada uno de los platos. Y esto puede ser de interés para hacer luego estudios, por ejemplo, de ver cuál es el componente de los que estamos trabajando que aporta más proteína o más calcio, más hierro. Todo esto lo podemos trabajar a posteriori. Y ya también podemos ir viendo pues distribución de datos, podemos hacer pequeñas gráficas como esta que tenemos aquí, donde vemos cada uno de los alimentos que hemos utilizado en el estudio, su aporte de energía, su distribución de energía. Pues, lógicamente la uva blanca tiene muy poco aporte, las setas o la mandarina también, y otros en los que vemos que la distribución es muy amplia. El potaje de garbanzo nos está dando una idea de que hay mucha variabilidad. Eso significa que habrá personas que utilicen raciones lo más pequeño posible, es decir, no completen totalmente el espacio que necesitan, y otras pues que al contrario pues incluso amontonan. Esto nos da también una buena idea, nos puede dar una buena orientación para ver las predilecciones que tienen los alumnos a la hora de seleccionar los platos. Quizás la pestaña que más nos va a interesar es esta pestaña. Aquí ya un gráfico que es un modelo que ahora veremos cómo lo vamos a utilizar para replicar para otros nutrientes. Tenemos un pequeño problema, vamos a darle esto para atrás, y es que las letritas no se asocian, estas letritas ahora ya hablaremos de ellas, no se asocian con el gráfico, por desgracia. Esto en las nuevas versiones de Excel está ocurriendo, y entonces cuando yo muevo el gráfico no se mueve con las letritas. La solución es seleccionar todas las letritas, seleccionar el gráfico, entonces ya lo movemos. ¿Qué es lo que tenemos en esta pestaña? Pues en esta pestaña lo primero que vemos es que tenemos unos datos más consistentes. Ya no tenemos líneas en blanco, tenemos para algunos nutrientes lógicamente que nos faltan datos, sobre todo aquellos nutrientes o bien que no aportan ese nutriente, u otros, como es en este caso que lo estamos viendo concretamente para el pantoténico, para la biotina, donde los datos en las tablas de composición y en la base de datos de composición de alimentos pues faltan mucho y por tanto nos quedan en blanco. Esto nos va a condicionar luego, como decíamos, el estudio estadístico. Y hemos también hecho una cosa para estos totales, para identificar y que no sea
un total simplemente. Hemos hecho también una pequeña función que lo que hace es que al total lo llama con los nombres de los componentes de los alimentos que se han utilizado. En este caso, el plato 1, el grupo 1 ha utilizado, y para todos los diámetros de plato, uva, pasta, pan, merluza y tomate. Y sin embargo, pues vemos el grupo 2 que ha utilizado pues plátano, arroz, pan, pollo y ensalada. De esa manera, no solamente estamos viendo que son totales y que pertenece a un grupo u otro, o que pertenece a un modelo de menú u a otro, sino concretamente de qué tipo de plato se trata, por si más adelante quisiéramos hacer algún estudio con él. Con estos datos ya directamente nos los podemos llevar a SPSS y hacer los cálculos estadísticos, pero vamos a aprovechar para ver cómo podemos construir este tipo de gráfico que tenemos aquí. El construirlo, bueno, no tiene mucha complicación, pero para mí resulta mucho más cómodo si directamente lo que hacemos es duplicar el gráfico. Aquí en el gráfico le doy a copiar, ya está, copiar el gráfico, me pongo en cualquier sitio, le voy a dar a pegar. Vemos que simplemente hemos duplicado el gráfico, lo podemos poner donde nos parezca oportuno, y ahora lo que vamos a hacer es cambiar las columnas que van a referir los datos. Estaban orientadas, las vemos que están aquí coloreadas, las de modelo, porque podamos poner los diferentes modelos de menú que estamos utilizando, y vemos que la segunda columna que está orientando era la de energía, por eso aquí podíamos distribución de energía. Bueno, pues aquí nos vamos a diseño de gráfico, y aquí en la selección de datos le vamos a decir que en lugar de la energía, pinchamos en energía, vamos a modificar, y en lugar de coger el F1, pues yo voy a coger el G1, y aquí más fácil, donde pone F lo cambio por una G, y así no tengo que moverme a lo largo de todo el gráfico. Pongo donde pone F, pongo una G, borro la F, acepto, y vemos que el gráfico ha cambiado. Acepto y ya tendría mi gráfico, que tendría que cambiarle el título. Esto ya no sería energía, esto ya sería proteína. Y obviamente esto ya no son kilocalorías, sino que serían gramos. Son gramos en total, no son gramos por 100 gramos, es decir, cuántos gramos me está aportando. Esto me puede servir, por ejemplo, para meter una línea aquí. Yo puedo meter perfectamente una línea que me indique pues, cuál es la recomendación de proteína para una persona, por ejemplo, para una mujer de 20 a 29 años. Ubico la línea en el gráfico y de esa manera, pues lógicamente ya podría tener el punto de indicación de qué modelos están cubriendo las necesidades y cuáles no, y cuáles tienen la media por encima de esas necesidades o cuáles no. Lo podemos ver ahora después. La segunda parte de estos gráficos, que sería el ponerle la letrita, pues en principio la cosa sería tan sencilla como pillarlo, copiarlo, pegarlos, y ahora ya me lo voy a arrastrar y me lo voy a traer aquí. ¿Qué letras son las que voy a poner? Pues las que salgan de los test de Tukey que haré luego en el estudio estadístico. Por tanto, esto lo puedo hacer de dos maneras. Hacer primero los gráficos para todos los nutrientes, para todos los componentes nutricionales, lípidos, carbohidratos, fibra, calcio, etcétera, etcétera. O esperarme cuando haya hecho la estadística y tenga los test de Tukey. En ese momento abro una ventana donde tenga los test de Tukey, voy creando mis gráficas y le voy poniendo a todas las letritas. Es indiferente una cosa de otra. ¿Dónde vamos a ubicar esa estadística? Pues lo lógico es que toda la información la tengamos en la misma pestaña. Aquí tenemos esta pestaña de estadística, y aquí, bueno, pues ahora veremos cómo llegamos a estas tablas, pero simplemente lo que hemos hecho es que hemos hecho un modelo lineal general en la que estamos viendo la influencia tanto del tamaño del plato como del modelo que ha utilizado en la cantidad pues, de diferentes componentes nutricionales. Estas primeras de aquí sería la energía, que vemos que afecta el modelo y afecta el tamaño, 99,9, pero no hay interacción modelo-tamaño. Es decir, realmente el modelo que yo estoy seleccionando no me afecta de forma distinta a los tamaños que estamos utilizando.
como paso previo hemos ido comprobando lo que era lógico, los tamaños de los platos pues nos dan siempre una progresión. En todos los casos los test de Tukey me dan siempre la misma progresión, es decir, desde el plato más pequeño que tiene la menor cantidad de cualquiera de los componentes nutricionales hasta el plato más grande, que será el que tenga, y cada uno de los platos forma un grupo homogéneo distinto. Por tanto, no tenía sentido hacerlo y no lo hemos reflejado aquí. Pero sí tiene mucho interés el que reflejemos el modelo en función de la energía. ¿Cómo se interpreta esta tabla? Pues muy sencillo. Aquí vemos que el test de Tukey para la energía en relación al modelo de menú me ha creado 3 grupos homogéneos. El grupo homogéneo de mayor cantidad, en este caso el que identifica como 3, me dice que va a tener un aporte medio de 1242 kilocalorías y corresponde al modelo D. Es decir, que el modelo D es el que correspondería a la letra que nosotros hemos utilizado en el gráfico. Modelo D, letra A. Lo hemos hecho bien. Es decir, por eso decía que posiblemente primero hacemos toda la estadística, la tenemos en la otra pestaña y luego simplemente vamos cambiando de pestaña y vamos identificándola. Vamos a ver el resto de componentes y vemos que tanto el A, el B como el F van a corresponder al grupo 2, que en este caso sería el B. Los tenemos aquí, B, B y B. Vamos a seguir viendo la tabla. Vemos que para el caso E pertenece tanto al grupo 1 como al grupo 2. Eso se refleja aquí, de forma que el grupo E pertenece al grupo B y al grupo C. Y finalmente el modelo C, que es el que tiene un aporte de energía más bajo, que estaría en 895, pues sería solamente C. Vamos aquí a totales. Y efectivamente, modelo C corresponde al grupo homogéneo de Tukey de C. En este caso ha coincidido la letra, pero no tiene por qué hacerlo. Con lo cual ya estamos viendo cómo interpretar los datos del efecto del modelo sobre el aporte nutricional que tenemos. A primera vista, esto habría que hacerlo para los demás, pero a primera vista podemos comprobar que no cumplen un patrón, es decir, no siempre el D es el más alto y no siempre el C es más bajo. Por ejemplo, en proteínas, el F junto al E son los más altos, se diferencian del CBD y sin embargo el A es el más pequeño. Y si nos vamos a lípidos, tenemos una distribución completamente distinta con hasta 5 grupos. Aquí hay que buscar luego patrones, es decir, los que realmente puedan ser parecidos, pues los podremos identificar, los podemos enunciar de forma parecida. Es decir, si tenemos una distribución parecida a la de la energía, pongamos el caso en el cobre, pues diremos que en el caso de la energía y el cobre, el grupo de más alta concentración corresponde al modelo fulanito y el del grupo de más baja concentración al menganito, y entre medias se distribuye. No tiene por qué coincidir al 100%, es decir, que exactamente el grupo E pertenezca a 2 grupos, pero sí sobre todo que esto que tenemos aquí siga el mismo orden o muy parecido. Aquí también hay que tener una cosa en cuenta, es decir, que si a mí en vez de ser C, E, A, B, F, D, estas 3 letras A, B, F me cambian y es B, A, F, me daría igual porque me interpreta que A, B y F pertenecen al mismo grupo homogéneo, es decir, tienen prácticamente la misma cantidad. Por tanto, pequeños cambios en el orden no me afectarían. Por consiguiente, aquí tenemos que buscar sobre todo ver el efecto que puedan tener las letras más extremas, los modelos más extremos, el modelo con el aporte más pequeño y el modelo con el aporte más grande. Aquí hemos ido reflejando algunos de los componentes nutricionales. Ahora veremos con el SPSS cómo se calculan y bueno, pues esto es realmente muy sencillo y es simplemente ir indicándole el nutriente con el que queremos trabajar, obtener el resultado, copiar y pegar. Hemos seguido avanzando y hemos hecho algo más, y es determinar para todos los platos de totales que los tenemos aquí, es decir, lo mismo que teníamos antes en la pestaña de totales, no lo hemos traído aquí, pero lo hemos enfrentado con respecto a las recomendaciones de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria para los diferentes grupos de edad. Es decir, bueno, podemos ponerlo al principio para que se vea bien, porque estamos a un ladito. Para energía nos dice que para una mujer de 14 a 19 años debería de tomar 1003, obviamente con todas las salvedades que sabemos, de que estamos hablando de una recomendación que debería de cubrir para el 50% de la población, que debe de ajustarse al ejercicio físico y demás. La energía es muy especial, pero para una que pueda ser menos complicada, pues para proteínas,
estamos hablando de 22 gramos de proteína. ¿Cuántos de los menús que hemos elaborado en los diferentes tamaños de plato han cubierto esas necesidades? Bueno, pues aquí estamos viendo, además lo hemos puesto, que esto sale, lo ponemos automático, una identificación de color, todo lo que está por encima del 90, hasta el 90 no, pero todo lo que está por encima del 90 lo vamos a poner en verde, todo lo que está quiero recordar que era entre el 50 y el 90 lo vamos a poner en amarillo, y todo lo que está por debajo del 50 lo vamos a poner en rojo. ¿Qué significa esto? Pues lo que pone aquí, porcentaje de platos que superan las recomendaciones. Eso significa que para mujeres entre 14 y 19 años, el 89% de los platos aportaban suficiente cantidad de proteína. Y en el caso de los lípidos, solamente un 34%, en el caso de los carbohidratos, un 54%, etcétera, etcétera, etcétera. Problema, obviamente aquí tenemos el plato de 17 y aquí tenemos el plato 32. ¿Qué hemos hecho? Desdoblar estos datos por tamaño de plato. Y lo tenemos aquí. Este sería para el plato de 17 centímetros, y vemos que, bueno, pues salvo para el fósforo, un poquito para el magnesio y sobre todo aquí para la niacina, el aporte que tenemos en este plato, que es el más pequeño, no cubre una cantidad, un porcentaje significativo de platos, no cubre las necesidades. También era de esperar porque es un plato pequeñito. Lo mismo en 20 centímetros, ya aquí sí aparecen, el fósforo vemos que estamos cubriendo prácticamente todos los platos, aportan todo el fósforo que se necesita. De magnesio para mujeres vemos que se cubren las necesidades. Seguimos para 23, vamos viendo que el verde va creciendo, el rojo va disminuyendo y el amarillo pues va cambiando de unos sitios a otros. 26 centímetros y finalmente 29 centímetros, donde vemos que, salvo determinados nutrientes, el panorama es que hay una cubrición pues del más del 90% en muchos casos, y en otros de más del 50%. ¿En qué nutrientes no se cumple? También es muy interesante que lo veamos. En yodo, en selenio, en pantoténico, en biotina. ¿Por qué en estos no se cumple? Pues posiblemente porque las bases de composición de alimentos que tenemos no tiene datos, no contempla datos de composición para estos componentes nutricionales. De hecho, nosotros en la investigación no los vamos a tener en cuenta y los vamos a tener simplemente como un dato anecdótico, pero no vamos a hacer valoración nutricional, porque esta falta de aporte no se debe a que no lo aporten los platos, sino porque no están contemplados en la base de datos. El caso de la vitamina B12 habría que verlo porque el aporte es pequeño, pero también hemos de tener en cuenta que hemos seleccionado unos platos muy vegetales y por tanto el componente animal, que es el que me va a aportar la vitamina B12, puede que esté en una ligera deficiencia. Lo tendríamos que valorar. Vitamina D, prácticamente no hay datos en tabla de composición, y toda la parte de ácidos grasos, colesterol, polisacáridos y azúcares no lo vamos a tener en cuenta, porque de nuevo nos vamos a encontrar que no está bien reflejado en las tablas de composición. Teníamos el dato, lo hemos calculado, pero a la hora de exposición de resultados, es más, yo recomiendo que cuando todo esto se traslade a un documento que se tenga que presentar, se omitan completamente estos nutrientes. Cuando llegamos ya al tamaño de 32 centímetros, pues estamos viendo que es prácticamente un verde y amarillo lo que tenemos. Aquí tenemos otra pestaña que deriva de la pestaña de totales, de aquella pestaña que veíamos que era la que decíamos que íbamos a exportar a SPSS, y aquí en esta pestaña es la que hemos utilizado para una cosa que nos hace falta, que es totalizar por tamaño de plato. Posiblemente, si quisiéramos rizar mucho el rizo, podríamos totalizar por tamaño de plato y por modelo, pero ahora mismo, para no pararnos mucho, hemos totalizado por tamaño de plato. Es decir, está el aporte total de cada uno de los menús, y lo que hemos hecho es agrupar todos los que tienen el mismo tamaño y tenemos el promedio del aporte. En este caso, pues estamos viendo que el tamaño medio del plato para 17 centímetros es de 435 gramos y que me va a aportar pues 487 calorías o 22 gramos de proteína. Este es una, pestaña intermedia para hacer otro tipo de cálculos y no tiene mayor interés. Esta parte de aquí es muy interesante porque es una tabla dinámica.
es la que nos permite construir tablas. Aquí hemos hecho una, pues en primer lugar, que me va a indicar el aporte de cada uno de los menús clasificados por tipo de menú y con los componentes que tiene, la selección que se ha hecho. Esto nos lo llevamos a otra pestaña, que es la pestaña, creo que lo hemos puesto en resultados 2, es simplemente ese cálculo que hemos hecho en la tabla dinámica, nos lo hemos traído aquí y estamos viendo cómo de los 75 platos que están distribuidos por tipos de menú, 15, 12, 8, 13, 13, 14, cuál es el plato que ha sido elegido con mayor frecuencia. Bueno, pues aquí la mandarina, en este caso el plátano rosa tal, y en algunos es muy llamativo porque, bueno, pues es muy superior a los demás. Todo esto también para que le demos una pensada, porque lógicamente las preferencias del alumno a la hora de seleccionar los ingredientes va a condicionar el aporte nutricional. Y ese sesgo pues siempre lo tenemos que tener en cuenta y lo tenemos que valorar. Con 75 menús que hemos valorado, que además se han hecho, si no lo tengo yo mal entendido, por grupos de alumnos, es decir, que al final se consensúa entre los que van a montar la distribución del plato qué ingredientes se van a utilizar, pues posiblemente se minimice, pero sigue habiendo un efecto. Esta también es una tabla interesante y que puede dar bastante juego, en la que hemos puesto, tanto para hombres como para mujeres, hemos puesto el aporte nutricional que tendría cada uno de los platos y hemos ido cogiendo por grupos de edad, 14, 19 años, 20, 29 años, etcétera, y hemos ido comparando la recomendación para el grupo de edad, en este caso de las mujeres, con la cantidad que le aporta el plato. Y estamos viendo, en este caso lo que estamos viendo es porcentaje de la IDR. No es como hemos visto antes, que es porcentaje de platos que cumplen la IDR, sino cuál es el porcentaje de la ingesta que se cubre con cada uno de ellos. Y bueno, pues aquí vemos los resultados, que obviamente es para casi todos los grupos de edad de las mujeres, los platos de mayor tamaño cubren todos los nutrientes y estamos viendo, bueno, pues cuáles se ven más afectados por el tamaño del plato y cuáles pues podrían estar aportados de manera suficiente. Exactamente igual lo hemos hecho para los hombres, con lo cual, bueno, pues podemos hacer también la comparativa. Todo esto lo dejo ya a criterio que se valore si se va a incluir en el trabajo de fin de estudios o se va a dejar para usos posteriores. Y nos quedaría solamente una última pestaña que es importante que la conozcamos, que es la pestaña de referencia con respecto a las recomendaciones nutricionales que hace la ESAM para el día completo y aplicándoles el porcentaje que corresponde al almuerzo para cada uno de los nutrientes de un estudio que realizamos nosotros, que está publicado en Nutrición Hospitalaria a partir del estudio ENIDE. Nos vamos ahora al SPSS, donde simplemente lo que hemos hecho es, a partir de los datos de la pestaña totales, los hemos importado y bueno, pues aquí tenemos todos los datos tal y como teníamos en la pestaña de totales de Excel. Están los datos incorporados y bueno, pues aquí podemos ver las variables. Voy a un segundito. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Pues al ser todos datos cuantitativos, vamos a trabajar con estadísticas paramétricas y la herramienta más potente para determinar diferencias en datos cuantitativos es el modelo lineal general. Dado que tenemos un montón de variables, que en este caso son los nutrientes, y además tenemos al menos dos factores como son el modelo de menú y el tamaño del plato, nuestra primera tendencia, nuestra primera orientación sería ir a un sistema multifactorial, multivariado. Problema que tenemos, como dijimos antes, tenemos muchos datos porosos, es decir, muchos datos faltantes. El sistema de cálculo de modelo lineal general lo que hace es que cuando falta un dato lo elimina para todas las variables. Es decir, que si a mí me falta un dato, pongo el caso en biotina,
pues me va a quitar la del hierro, la de la proteína y demás, y el cálculo me lo va a hacer solamente con los datos, digamos, más sólidos. Esos datos más sólidos, al final, estamos hablando de aproximadamente, de los 450 con los que estamos trabajando, estaríamos hablando de 200. Por tanto, estamos perdiendo mucha información. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a trabajar directamente con un sistema univariante multifactorial. En este caso nosotros vamos a utilizar como variable dependiente la que toque. Hemos hecho hasta ahora fibra, vamos a hacer ahora calcio, pues metemos aquí calcio y tendríamos que distinguir si son factores fijos o son factores aleatorios. Tanto el tamaño del plato como el modelo lo hemos prediseñado nosotros, por tanto son factores fijos. Por tanto vamos a poner modelo y tamaño, lo vamos a poner como factores fijos del modelo. Y además, si determina que hay diferencias, de hecho va a determinar que hay diferencias seguro en tamaño, porque ya lo hemos hecho, y nos da que hay diferencias por tamaño para todos los nutrientes, lo que nos interesa es hacer un test de homogeneidad de medias a posteriori, en este caso un Tukey, y repito, podríamos hacerlo para tamaño y lo podemos hacer para modelo. Si queréis, vamos a hacer ahora una pequeña prueba para hacerlo por tamaño y por modelo, pero luego para ahorrar espacio nos vamos a quedar solamente con el de modelo, porque el tamaño siempre nos va a dar igual y siempre nos va a dar la misma sistemática: menos aporte de nutrientes en plato más pequeño, más aporte de nutrientes en plato más grande. Seleccionamos el modelo Tukey, vamos a continuar y simplemente le damos OK. Ya he hecho el cálculo. Aquí, bueno, pues vemos que sí está contemplando los 75 datos de los 75 ficheros para cada uno de los tamaños. La distribución de modelos corresponde a la elección que hicieron los alumnos. Aquí tenemos ya nuestro modelo lineal general, que ni me lo voy a pensar, directamente lo voy a copiar y me voy a mi Excel, me voy a ir a la parte de estadística. Aquí habíamos terminado en fibra, pues aquí me pongo debajo y simplemente pego. Ya tengo mis datos de calcio. ¿Qué dicen mis datos de calcio? Oye, pues me está diciendo que hay efectos del modelo, hay efectos del tamaño y hay interacción. Esta interacción la podemos trabajar más adelante, pero ahora mismo la vamos a dejar ahí un poquito para. Marco en verde para luego que sea más fácil interpretarlo, y me voy ahora a ver qué me ha hecho con los test de Tukey. En este caso me vengo para abajo. Este es para tamaño, nada nuevo bajo el sol. Me lo voy a copiar para tenerlo aquí, y por si en algún momento queremos hacer un ejemplo de esto que estamos haciendo. Estoy bien, lo ponemos ahí, pero estamos viendo 17 centímetros el que aporta menos calcio, más, y cada uno en un grupo distinto. Lo previsible, lo cual, bueno, pues también nos congratula de que las cosas salgan como esperábamos. El que sí nos interesa mucho es los grupos homogéneos por modelo. Hacemos lo mismo, copiamos, nos lo traemos, nos ubicamos para que esté todo más o menos cuadradito, lo pegamos y vemos qué nos ha pasado. Bueno, pues aquí estamos viendo que el C sería el tamaño que menos calcio aporta, el A pues estaría entre el grupo de más pequeño y el siguiente, el B en el segundo grupo, y el que más aporta D. Bueno, pues todo esto ya nos está diciendo, por ejemplo, que es parecido a lo que estaba ocurriendo con los carbohidratos, donde C y D están en los extremos y los demás, bueno, pues se distribuyen entre los demás. Esto ya nos podría dar una orientación de cómo trabajar. ¿Cómo trasladaríamos esto al gráfico de resultados? Pues muy sencillo. El modelo A correspondería a la letrita de grupo homogéneo, el modelo D correspondería a la letrita de grupo homogéneo A, que es el que tiene el mayor valor, el modelo F a la B, el modelo E a la C, el modelo B ABCD a la D, el modelo D sería ABCDE, el A es DE y el C sería solamente E. Esto, si tenemos algún tipo de problema para hacer esto, pues una cosa sencilla es hacerlo aquí. Lo podemos hacer, yo lo hago siempre del más alto, que normalmente se le pone la A a los demás, pero aquí pondría una A, aquí pondría una B, aquí pondría una C, aquí pondría una D, aquí pondría una F y aquí pondría una F. Pues ya está, ya tenemos los grupos indicados, y luego me resulta más fácil cuando yo me quiera ir a mi tabla
en donde tenía que estar, me voy otra vez a mi tabla, la de totales. Estoy haciendo este gráfico, pues me resulta más cómodo cuando haga este Post and Quick Plot, pues me resulta más fácil poner los grupos homogéneos. Con los grupos homogéneos ya también constituidos, bueno, pues podemos ver esas similitudes. Una vez que los tenga, en esto yo recomiendo que para trasladarlo luego a donde lo vamos a llevar, a un PowerPoint, al Word, a donde haga falta, pues simplemente voy seleccionando las diferentes letritas. Es importante que eso es, marque un segundito que no quiere, mayúscula, ahí está, con mayúscula estoy seleccionando todas las letritas. Esto es cuestión de un poquito de paciencia, también si ponemos un tamaño más grande es más fácil, y finalmente selecciono el gráfico entero. Aquí agrupar y eso es complicado y nos puede dar dolor de cabeza. Directamente esto lo copio, le doy control C, aquí o aquí en copiar, me lo llevo a donde yo quiera. Vamos a hacer un ejemplo de llevármelo a un PowerPoint, o directamente lo podría guardar, que es otra opción. Aquí tenemos un PowerPoint, vamos a poner un diseño en blanco. Esto no sé por qué me ha cogido este modelo, pero bueno, aquí simplemente le daría, lo pego como imagen y ya tendría aquí mi gráfico para trabajar con él. La otra opción hemos dicho que sería directamente, teniendo cuidado, botón derecho, guardar como imagen, selecciono, yo normalmente lo hago en PNG, y la guardo directamente y me lo guardaría con todas las letritas. Que queremos meterle la línea que corresponde a los diferentes grupos de población, yo creo que este tipo de gráfico ya es suficientemente complejo. Si encima yo le meto, pues por ejemplo, para hombres, mujeres y normalmente al menos dos grupos de edad que se van a diferenciar en los aportes, se queda un montón de líneas que para mi gusto complica, pero que se podría poner. Simplemente sería ver qué cantidad es la que corresponde. Le diría aquí que voy a poner una forma, que voy a coger una línea, supongamos que sea en 1000 la cantidad recomendada, pues la pondría aquí, y ahora pues simplemente elegir colores, elegir si va a ser un rayado, si quiero ponerle un grosor un poquito más mayor, pues para que se vea mejor. En fin, es muy recomendable. Aquí hay una cosa que es tamaño y posición. Por si mi pulso no es muy fino y la línea no queda muy fina, pues aquí simplemente le doy a 0 y ya sé que la línea es completamente horizontal. Pero pues ya te podría tener una referencia. Repito, no creo, porque no vamos a necesitar una sola línea, salvo que tomemos un criterio y digamos, bueno, solamente vamos a hacerlo para mujeres de 20 a 29 años, o solamente lo vamos a hacer para hombres de 30 a 39. Pero como estamos viendo, realmente es sencillo. En caso de que quisiera ahora exportar, guardar esto, pues tengo que coger la línea, tengo que coger cada una de las letricas. Aquí puede ser más complicado porque está en la línea. Vamos a intentarlo ahí. ¿No quiere? Bueno, volvemos luego a esa. También hay otra opción que es muy sencilla, que es mover la línea esta en un momento, coger esta C, subirla un poquito para que no me vaya a estorbar donde corresponde la línea, y además así se ve más claro. Voy a hacer lo mismo con la BC, la pincho, la muevo un poquito para que quede más limpia, subo esto a 1000, que habíamos dicho, a 1003 creo que era, y ahora sí, ahora ya puedo empezar a seleccionar letras sin miedo. Por supuesto el gráfico también, y darle guardar como, y ya se guardaría con la línea. ¿Qué significan estas gráficas? Pues lógicamente estamos viendo el punto medio, la mediana, los percentiles del 95%, pero sobre todo puede ser muy interesante estos puntitos que aparecen aquí, que se llaman outliers. Estos que tenemos aquí son puntos que se salen fuera del intervalo, pero que alguien ha elegido. Y eso nos va a identificar aquellos menús, aquellos modelos de menú, que si se repiten mucho estos puntitos, pues que se han puesto cantidades anómalas, o que al principio pueden ser anómalas. Se podría identificar ese punto, a qué dato corresponde, y bueno, pues
en este caso que tenemos la estadística ya medio avanzada, no tiene mucho sentido volver atrás, pero una de las cosas que se podría valorar es si vamos a poner un punto de corte máximo para evitar esos outliers o si simplemente pues lo vamos a mantener como propio de la distribución. Volvemos a nuestra SPSS, nos vemos aquí a los últimos modelos que hemos utilizado, Univariate, ya están seleccionados modelo y tamaño por defecto, lo único que tendría que hacer es quitar calcio, irme al siguiente que es magnesio, lo incorporo, aquí en el POSOT hemos visto que el tamaño no tiene mucho sentido, lo vamos a quitar para que no nos genere demasiado ruido y ok. Bueno, pues ya tendríamos aquí el siguiente, donde vemos que de nuevo vamos a copiarlo, lo vamos a llevar de nuevo a nuestra tabla de resultados, perdón, de estadística, lo ubicamos aquí, lo coloreamos. Interacción modelo-tamaño, ahora mismo lo vamos a dejar así, pero podría ser muy interesante porque implica que según el modelo que estemos utilizando, el incremento de peso, entre otras cosas, de peso o de nutrientes que estamos realizando, no es proporcional, sino que hay ahí algún tipo de anomalía. O bien porque sea un ingrediente que me gusta mucho y por tanto conforme voy creciendo voy poniendo más, o todo lo contrario, imaginad que es un nutriente un alimento que no me gusta mucho, me veo obligado a construir platos cada vez más grandes y ese alimento concreto, en vez de crecer al mismo ritmo de los demás, pues está creciendo a un ritmo más bajo. Y eso lógicamente va a influir en función de qué alimento se trate en el aporte nutricional. De un nutriente concreto, estoy cogiendo por ejemplo un alimento que es muy rico en calcio, pues me va a afectar en el caso del calcio y lo mismo no me afecta en el de la energía. Todo eso, repito, creo que excede lo que estamos haciendo ahora mismo, pero podría ser interesante. Me vengo aquí a mi tabla de Tukey, me la vuelvo a traer aquí, me la coloco, la pego y ya tengo también la del magnesio que, fijaros, CAB-EFD, milagro, tenemos una distribución parecida. ¿Por qué? Porque en este caso CAB todos forman el mismo grupo y aquí sin embargo C forma un grupo y ya A forma otro, está perteneciendo a dos grupos y este es otro. Pero lo que sí vemos es una progresión en cuanto al aporte de nutrientes. En este caso el aporte de magnesio sigue la misma distribución, sigue la misma tendencia que la tendría el aporte de calcio, lo cual tampoco es disparatado. Y básicamente, pues esto es todo. Ahora ya es transpiración, es ir cogiendo el SPSS y metiendo datos y haciendo las operaciones, los cálculos correspondientes y llevando los datos a la pestaña. Si veis que tenéis problemas para hacerlo, yo no tengo ningún problema, esto se tarda un poquito en hacerlo, pero sí quería que se viera cómo se hace todo esto. Después de todo esto, hay que montar lo que sería los resultados y discusión, sobre todo los resultados. La discusión, lógicamente, habría que plantearla en relación a lo que hemos hecho del plato de Harvard, pero los resultados hay que plantearlos y en este caso yo lo que recomiendo es que cojamos la misma línea argumental que utilizamos para el plato de Harvard en la parte que corresponde, lógicamente, a este apartado, que es la de las prácticas con los alumnos, y más o menos se describa de una manera parecida. Y con esto yo creo que quedaría todo más o menos claro. El que si vamos a utilizar estas partes de aquí, yo las veo interesantes, pero lo mismo pues exceden mucho o complican. Ten en cuenta que aquí estamos hablando de un montón de datos, que si ahora lo multiplicamos por 6 tamaños de platos, pues la verdad es que complica. Y lo último que creo que puede ser interesante es la utilización de las tablas dinámicas, sobre todo por si queremos construir una tabla concreta. Pongo el ejemplo. Yo me vengo aquí a la estadística y me voy a encontrar que para el magnesio tengo estas distribuciones en relación al modelo, pero no tengo el tamaño, no tengo los dos juntos. Quiero tenerlos juntos, pues me vengo aquí a la dinámica, me voy a ir, en este caso era el magnesio, pues pincho aquí el magnesio, me lo traigo, en donde pone suma
le digo configuración de campo y voy a trabajar con promedio, que es lo que me va a interesar. La cuenta de calcio ya no me hace falta para nada. El alimento concreto no tiene interés para mí, pero lo que sí puede tener interés es el tamaño. Bueno, pues ya tengo una gráfica que he construido para el magnesio donde voy a poder ver el efecto que tiene el tamaño del plato y el modelo. ¿Para qué puede servir esto? Pues por ejemplo, yo no recomiendo que se trabaje directamente con toda la tabla. Yo esto me lo copiaría, me lo llevaría a una pestaña que tenemos por ahí que se llama resultados o resultados 2, ya depende de el resultado. Vamos a ir a resultados, que es donde están este tipo de gráficos que bueno, no lo hemos visto, pero que creo que son interesantes. Me lo podría, si observáis, la gráfica que estamos, la tabla que estamos poniendo muy parecida a esta. Voy a pegarla, siempre pegado especial, no peguéis nunca directamente porque si no se queda enganchada a la tabla dinámica, es decir, un pegado especial de formatos y números y valores. ¿Qué ocurre? Estamos viendo, tengo cambiado filas por columnas, es decir, en las que yo estaba realizando, tengo el modelo como encabezado de las columnas y los tamaños de filas. Bueno, pues no hay problema, control Z para no traérmelo, me vengo a la dinámica. Le digo, mira, tú te vienes para acá, tú te vienes para allá y ya está, ya tengo de nuevo, vuelvo a darle a copiar, me vuelvo a venir a resultados y ahora podría darle pegado, vamos a darle un pegado para que veáis ese pegado especial como es, pegado especial, y yo le digo formato de números y valores, pero como esto yo ya lo tengo trabajado en esto que tenemos aquí y lo tengo trabajado en un gráfico, es mucho más cómodo, lo he hecho hacia atrás, que yo me copio esto, lo pego aquí, tengo pegado, copiado y pegado normal. Hemos dicho que voy a pasar, creo que era la dinámica, la estamos haciendo de magnesio exactamente, pues vamos a coger aquí magnesio. Si observamos el modelo del plato es el mismo, el tamaño también, lo que me va a cambiar son estos datos internos. Pues muy fácil, me vengo aquí a la dinámica total y en vez de copiarlo todo, yo simplemente voy a copiar esto. Le digo que voy a copiar, me vengo a resultados y aquí ya en vez de hacer un pegado especial que siempre es más farragoso, me puedo permitir el lujo de hacer un pegado de datos. No arrastro de dónde viene ni nada por el estilo, simplemente hago un pegado de datos. Bien, ¿y cómo construyo una gráfica como la que tengo ahí? Pues la verdad es que es muy sencillo. Me cojo mi gráfica, la copio, control C, me la traigo aquí, la pongo en un sitio que no me vaya a estorbar, le digo que la voy a pegar. Si observo, la gráfica es idéntica y me está diciendo que esta gráfica está tomando los datos de ahí. Pues algo tan sencillo como que yo me cojo esta esquina, me la traigo hasta aquí. Observad que no cojo el total último, que no tiene mucho sentido. Y esto que es de donde empieza a tomar los datos, pues me lo voy a traer hasta aquí. Observemos también que he dejado una celda en blanco a la derecha, que es para que me quede espacio aquí para poner la franja de edad. Ya la tengo. Aquí me quedaría donde pone calcio, poner magnesio. Y lógicamente tendría que poner las recomendaciones para el magnesio. ¿Dónde está eso? Pues está casi aquí está. Recomendaciones almuerzo, me voy al magnesio y veo que el magnesio pues recomienda 1,5 para todas las edades y para todos los sexos. Fantástico, porque eso me permite el que yo me coja una de estas gráficas, en este caso pues voy a quitar la roja, voy a quitar esta leyenda, 1,5, perdón, 1,5 no puede ser. No, perdón, me he equivocado yo al leer y he leído el manganeso en vez del magnesio. Magnesio, aquí está. Me he adelantado. Tenemos 125, 133 y 156. Vale, pues ahora sí. Me vengo aquí. Voy a poner la más baja, 125. ¿Cómo pongo la más baja?
Hombre, se puede hacer de muchas maneras. Para mí, la forma más cómoda es buscar aquí un dato de 125. Fijaros aquí, el 127 es para el modelo de plato B y el tamaño 17. Es decir que yo me puedo traer directamente esto aquí y esto sería directamente la recomendación que corresponde a 125, que es para mujeres mayores de 60 años. Esto me lo voy a traer para acá. Le voy a poner el símbolo de la mujer, que simplemente es insertar, símbolo, me cojo aquí esto, lo inserto, lo cierro y hemos dicho mayor de 60 años. Otra cosa que puedo hacer, si no quiero todas las gráficas del mismo color, vengo aquí a diseño de gráfico, voy a cambiar, diseño de gráfico, y voy a cambiar el color y voy a poner, pues este lo vamos a poner en verde, ¿vale? Bien, yo también, ya que estamos, si este lo hemos puesto en verde, pues yo pondría la letrilla en verde. Esto ya son cuestiones de estética. Pongo un verde como este que se ve bien. ¿Qué ocurre? Que hay más gráficas. Bueno, pues no tengo problema, me puedo coger esto, le doy control CV, veis que me ha generado una nueva línea que me la ha tirado arriba, me la traigo aquí, tendría que buscar la segunda referencia creo que era 133, efectivamente, pues 133, me busco un dato que tenga, bueno, pues aquí tengo 136 en el total del plato más bajo, pues me lo voy a coger aquí y aquí tendría el 136. ¿Qué podemos hacer? Oye, pues cuando están muy cerca las líneas, no tiene mucho sentido, pues en lugar de poner ahí dos líneas, poner una y explicar en el texto que se ha puesto una que es orientativa, o de bien del valor más bajo, del valor más alto, y que podría corresponder a dos grupos. Lo mismo que hemos hecho antes, voy a duplicar la leyenda, pues ya que la tengo hecha, la voy a duplicar para utilizarla aquí, ponerla en esta, y voy a ver a qué grupo de población corresponde los 133. 133 corresponde a las mujeres más jóvenes, menores de 50 años. Bueno, pues me vengo aquí y aquí donde pone mayores le pongo el símbolo menor y ya lo tengo. Y ahora pues voy a hacer lo mismo, voy a generar una nueva gráfica, una nueva línea. Esta es 156, tengo el F de 17, estaría por aquí, que correspondería a los hombres. Esto lo duplico, control CV, y aquí donde pone esto, bueno, lo vamos a llevar otra vez a su sitio que no se mueva mucho, nos cogemos esto, lo quito directamente, le digo insertar el símbolo masculino. Oye, que si no queremos poner símbolo masculino, queremos poner hombre y mujer, pero la verdad es que siempre complica bastante. Y en estos casos, bueno, pues lo mismo puede merecer la pena diferenciar por color, poner, por ejemplo, aquí vamos a ponerle un rojo oscuro, no la quería coger, ahora sí. Y de igual manera, bueno, pues esta línea, lo mismo, la podemos poner formato de forma, un color rojo oscuro. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre? Que en este caso, como superamos tanto las cantidades, pues es complicado. Entonces aquí habría que jugar un poquito, traerse a la mujer de más de 60 años, aquí hay que tener cuidado de no coger el fondo, a la mujer de menor de 60 años para que se vea por aquí, y al hombre nos lo vamos a traer por aquí. Vaya, repito, si nos movemos el fondo, control Z para que se quede en su sitio, pillamos al hombre y una vez que ya lo hemos pillado, ahora sí lo ponemos, ¿de acuerdo? Yo para estos casos habría que decidirlo, pero para estos casos posiblemente componer el valor o bien el más bajo o el más alto, ya eso lo valoramos, que sería lo más oportuno, para decir que prácticamente pues a partir de platos más pequeños para casi todos los modelos se cubren las necesidades pues del grupo de población que corresponda. Y con esto yo creo que sí hemos terminado, recopilar toda esta información, generar nuestro Excel con toda esa información. Cuando esté me lo mandáis para que yo le eche un vistazo y empezamos a construir tanto el material y método, que vayamos
hemos hablado un poquito de él como resultado de discusión. Hasta la próxima.